Estas son las notas del Elche 1, Real Oviedo 0, empezando por la portería. Aaron Escandel le voy a poner un 7,5, sigue a un nivel bastante alto, realizando alguna parada importante, así que 7,5 para el guardameta del Real Oviedo. En el lateral derecho Nacho Vidal le voy a poner un 4, un encuentro donde con balón no aportó muchas ideas, no estuvo tan inspirado como en otras ocasiones y defensivamente fue superado. Los jugadores del Elche que ocupaban especialmente ese flanco izquierdo le generaron dificultades, no mostró esa solvencia que sí que muestra en otras ocasiones, así que suspenso para Nacho Vidal, un 4 en el lateral izquierdo Rain, y un poco parecido a lo de Nacho Vidal, ¿no? Es cierto que para mí en lo defensivo estuvo algo mejor que Nacho Vidal, no fue tan superado por los jugadores del Elche, luego ofensivamente no pudo proyectarse, apenas aportó a nivel de ataque, así que le voy a poner otro 4, en la acción del gol además aparece él en la imagen donde se resbala, un resbalón inoportuno. Tampoco considero que sea un error garrafal, pero no está muy bien a la hora de ir a su par, así que 4 para Raín. En el eje de la zaga, David Carmo y Dani Calvo, empezando por el central aragonés. A Dani Calvo le voy a poner un 3,5. En esa primera, sobre todo, en esa primera parte, sobre todo se encontró algo incómodo cuando tenía que salir de su posición, debido a esa movilidad de los jugadores del Elche. Ahí en ese contexto no se encontraba muy cómodo Dani Calvo, ya lo vimos en partidos como el del Villarreal o el del Madrid, cuando a Dani Calvo le obligas a moverse ahí sufre un poquito más, y así que le pongo un 3,5 a Dani Calvo, que no mostró la solvencia de otros días. Y luego David Carmo, que para mí estuvo algo mejor que Dani Calvo, le voy a poner un 4, 4,5 para David Carmo, un David Carmo que a la hora de salir de su posición veíamos como él se encontraba algo más cómodo, iba un poquito más sobrado en ese aspecto. El inicio no es desastroso de David Carmo, pero es verdad que le podemos pedir más a este jugador a la hora de desplazar el balón en largo. Creo que no ayudó mucho al equipo, y en ese aspecto también creo que David Carmo le puede aportar al Real Oviedo. En el centro del campo vimos un doble pivote con Dendoncker y Kwasi Sivo, yo un poquito más adelantado, más arriba a Luka Ilić, un Luka Ilić que vuelve a ser lo mismo de siempre, ni en la banda derecha en la segunda parte cuando le tocó jugar, ni en el centro del campo, pase inadvertido totalmente, desastroso de momento los minutos de Luka Ilić, no aporta soluciones en el juego del Real Oviedo, no es ese hilo conductor, no es un enlace, no hace prácticamente nada, le falta tener mucha más influencia en este Real Oviedo. Es inexplicable la segunda parte que quite a Hassan y meta a Luka Ilić en la derecha, porque Hassan pues estaba siendo de los jugadores que más peligro generaba. Donker le voy a poner un 4, y a Sivo pues otro 4 o 3,5 incluso para Kwasi Sivo, un Kwasi Sivo que con balón pues no estuvo muy fino. Dendoncker es verdad que se contagia un poco de la mejora del Real Oviedo y en los últimos minutos se suelta y mejora un poquito más el centrocampista belga, así que 4 para Dendoncker y 3,5 para Sivo, en un encuentro donde el Real Oviedo apenas ganó esos duelos, donde le faltó mucha más contundencia en las diferentes pugnas del partido, así que un partido donde estos dos jugadores no destacaron mucho, y era un partido que, oye, cuando no tienes la pelota, cuando te toca defender sin balón, creo que dos jugadores como Sivo y Dendoncker deberían haber aparecido mucho más. Y luego Luka Ilić pues le voy a poner un 3, un 3 para Luka Ilić. Ya he comentado, vamos, lo que me ha parecido. Más arriba, en la delantera, jugaron por la derecha Hassan, un Hassan que para mí, sobre todo en esa primera parte, era el único jugador capaz de generar algo de incertidumbre en la defensa del Elche, el único jugador capaz de encontrar algún espacio, alguna solución en ataque. Le voy a poner un 6 a Hassan, que no estuvo tan acertado en ese último pase, en esa última decisión, en ese último tiro como otras veces, pero es que es de los pocos que propone en ese juego del Real Oviedo, una de las pocas soluciones, así que 6 para Hassan. En la banda izquierda vimos a un Brecalo que pasó totalmente desapercibido, sin apenas influencia en el juego del Real Oviedo, un Brecalo decepcionante, así que le voy a poner un 2,5 a Brecalo, que la verdad que tiene que hacérselo mirar, es pronto, pero tiene que empezar a espabilar el extremo croata. Y en la punta del ataque un Salomón Rondón, vimos una mejor versión del delantero venezolano, fue el jugador del partido que más duelos disputó, a la hora de descargar, a la hora de jugar de espaldas estuvo más fino que otros días. Y luego es verdad que tuvo alguna ocasión clara, pero es verdad que tampoco eran ocasiones que fuesen fáciles de resolver. Así que le voy a poner un 5,5 a Salomón Rondón, que ha estado más acertado que otras veces. Y vamos ahora con los cambios, empezando por esa primera sustitución. A Lucas Hijado le voy a poner un 5,5. Vimos una mejora respecto al último partido ante el Getafe del canterano del Real Oviedo. Defensivamente
pegó un cambio importante respecto a ese último partido ante el Getafe, no fue apenas superado por los jugadores del Getafe y luego ofensivamente estuvo más preciso que en otras ocasiones, además apareciendo en ese gol que luego le anulaban al Real Oviedo, donde él daba la asistencia y llegaba hasta línea de fondo, así que 5,5 para Lucas Hijado. Vamos ahora con Santi Cazorla y Alberto Reina. Para mí la mejora del equipo se debe fundamentalmente a estos dos jugadores y sobre todo en concreto a Santi Cazorla. Para mí Santi Cazorla le empieza a dar una lucidez al equipo, le empieza a dar una calma con balón, el equipo mejora bastante a la hora de asociarse. Santi Cazorla clave en esas combinaciones, así que le doy un 6,5 al capitán del Real Oviedo, que la edad no le afecta en este sentido. Y luego a Alberto Reina le voy a poner un 5,5. No estuvo tan bien como Santi Cazorla, no aporta las mismas soluciones, pero es cierto que se nota cuando metes a dos jugadores que en ese tipo de situaciones, a la hora de desenvolverse con balón, son de los que mejor se manejan en ese tipo de situaciones. Así que 5,5 para Alberto Reina y 6,5 para Santi Cazorla. Seguimos con los cambios. Ya al Forest le voy a dar un 5,5. Para mí estuvo más fino que en otras ocasiones, sabiendo cargar algo mejor el área. Además marca ese gol que luego se ha anulado, no vale para nada, pero para mí Alex Forest ha transmitido esa capacidad para llegar en algunos momentos, tener un poquito más de colmillo que en otras ocasiones, así que 5,5 para Alex Forest. Y me falta Ilia Echaira, le voy a poner un 5, se fue diluyendo con el paso de los minutos, pero mejoró las prestaciones de Brecalo. Un Ilia Echaira que a nivel de ataque aportaba algo más que Josip Brecalo, interviniendo más en el juego. No le podemos pedir gran cosa debido a esa lesión que ha tenido y que le ha apartado durante un tiempo de los terrenos de juego, pero le doy un aprobado al extremo marroquí.